Hola a todas y a todos. En la anterior unidad de trabajo nos centramos en las habilidades sociales como estrategia que utilizamos las personas para desenvolvernos de manera adecuada dentro de un grupo. Y ya vimos que desde el mismo nacimiento pertenecemos a uno o a varios grupos. Bueno, pues en esta unidad de trabajo vamos a analizar qué es un grupo y cómo podemos intervenir con grupos. Y lo primero, ¿qué es un grupo? Y no me vale que digamos que un grupo es un conjunto de personas. Esto es como decir que una casa es un conjunto de ladrillos o que un bosque es un conjunto de árboles. No, un grupo es algo más, porque es verdad que está compuesto por personas, pero precisamente por esto las personas otorgan a cada grupo unas características particulares. Y por empezar a trabajar el concepto vamos a buscar una definición más completa de grupo. Desde la psicología social se define grupo como dos o más personas que interactúan entre sí con unas normas y unas metas comunes y en donde se desempeñan unos roles y se establecen unas relaciones más o menos afectivas. Por concretar un poco más, vamos a resaltar 5 características que todo grupo debe poseer. En primer lugar, debe darse una interacción recíproca entre los diferentes miembros que conforman el grupo, que se comuniquen unos y otros. En segundo lugar, el grupo debe compartir unos objetivos, unos valores y unas actividades comunes. Vaya grupo sería si no se compartieran actividades o valores o objetivos. En tercer lugar, el grupo, para ser grupo, debe de tener una duración temporal determinada que la diferencie de una mera reunión de personas. Además, debe de tenerse un sentimiento de pertenencia, de conciencia de grupo. Y por último, se debe tener un reconocimiento exterior de otras personas que reconozcan al grupo. Son muchas las razones por las que las personas nos agrupamos en grupos sociales. Razones como la seguridad, porque nos sentimos más fuertes en grupo, o el estatus que te otorga pertenecer a un grupo determinado. Además, se fomenta la autoestima. Un grupo da poder, pues se consigue más en grupo que estando solo. Y se facilita la consecución de ciertas metas, pues el grupo puede ofrecer más alternativas que una persona sola. Es bueno que conozcamos bien los grupos porque vamos a trabajar con ellos. Y si queremos saber qué tipos y cuántos tipos de grupos hay, primero debemos determinar el criterio por el que los queremos organizar. Podemos organizar los grupos según su estructura, según se identifique la persona con el grupo, según el componente emocional y según el número de componentes. Bueno, atendiendo a la estructura del grupo, los grupos pueden ser formales o informales. Los formales son los que tienen unos objetivos claros y nítidos y que tienen una estructura muy definida. Por ejemplo, el grupo de clase formáis un grupo formal. Y un grupo informal no tiene unas metas bien definidas y es más espontáneo, no es tan rígido. Por ejemplo, un grupo de amigas y amigos que salís los fines de semana. Luego, dependiendo de cómo te identifiques con el grupo, este puede ser de pertenencia, que es un grupo al que perteneces casi de manera natural, como la familia, o bien de forma voluntaria, pero decides pertenecer a ese grupo, por eso se llama de pertenencia. O puede ser un grupo de referencia, si no perteneces a él, pero deseas pertenecer, o haces esfuerzos para pertenecer a ese grupo. Ese es tu grupo de referencia. Según el componente emocional, el grupo puede ser primario, si tienen una relación intensa y estrecha, además de duradera, o puede ser secundario si la relación es más ligera y se extiende menos en el tiempo. Y luego, por último, según el tamaño del grupo, podemos hablar de gran grupo, que podemos considerarlo a partir de 40 miembros, o grupo medio, entre 15 y 40 personas aproximadamente, o pequeño grupo, entre 2 y 15 personas más o menos. Bueno, cada tipo de grupo tiene unas características determinadas y es bueno que las sepamos identificar. Y hay que decir que un grupo tiene un ciclo vital que pasa por diferentes fases. Vamos a considerar 6 fases en la vida de todo grupo. La primera fase es de orientación y formación, que es la fase que se da durante el primer momento que formamos parte de un grupo, en la que nos sentimos inquietos porque queremos agradar y no sabemos bien cómo comportarnos. La llamamos de orientación y formación porque en esta etapa lo que intentamos es buscar orientación e informarnos de cómo funciona el grupo. Acordaros, por ejemplo, de la primera vez que llegasteis a clase y no conocíais a nadie. ¿Cómo os sentíais?
Luego, poco a poco, la comunicación se va haciendo más fluida y se establecen unas normas. Es habitual que en grupos ya establecidos surjan conflictos, pero si estos conflictos se superan de forma satisfactoria, llega el momento de organizarse para poder trabajar en grupo en favor de los objetivos comunes. Es la etapa de estructuración del grupo. Y luego, si el grupo continúa, llega su etapa de madurez, en la que el grupo actúa de forma equilibrada y eficaz. Y por último, si se alcanzan los objetivos por los que se había creado el grupo, el grupo, se suele disolver, pues ya no tiene sentido su existencia. Bueno, hasta aquí la primera parte de la segunda unidad de trabajo de nuestro curso. Espero que os resulte interesante y seguiremos trabajando en clase. ¡Mucho ánimo!